No estamos promoviendo ningún choque de civilizaciones, sino la recuperación de la identidad nacional. Decíamos en el intermedio, yo acabo de regresar de un seminario sobre cuestiones sur-sur, entonces tocó la interculturalidad en Marruecos, y me metí al país, hacía tiempo que no lo hacía, y teníamos observaciones, el grupo latinoamericano, sobre este fenómeno. La colonización británica no implicó la imposición de la cultura ni de la lengua británica. La asumieron las élites, como en India, como en Pakistán, como en las islas del Caribe, como en tantos lugares, sino preservaron las culturas originales, incluyendo África. La colonización francesa tuvo una dimensión lingüística mayor, pero respetaron la religión, y esto es muy importante, las religiones, ¿sí? Es decir, esos pueblos siguen siendo musulmanes, o siguen siendo budistas, o siguen siendo hinduistas. La colonización española, que se hizo en nombre de la fe, fue de todas esas épocas de colonización la única, ni siquiera, lo discutiremos otro día, la portuguesa, que implicó la destrucción de las civilizaciones originales y la imposición del idioma, gradual del idioma de los conquistadores. Es decir, de alguna manera, las ruinas de lo antiguo. Esto es algo que nos marca. Y yo creo, y acabamos de hacer un programa sobre desigualdad, que tiene que ver mucho con la desigualdad. La desigualdad es de origen colonial. Nosotros somos fruto de la única colonización que postuló, ¿sí?, como objetivo la sustitución de las creencias, de las religiones y de las lenguas indígenas. ¿No es esto un hecho muy grave? Por supuesto. Ahora habría que considerar que eso se acentuó en los últimos años de la colonia con los proyectos liberales. Y si uno ve, acá no hay tiempo, pero la evolución de la población indígena y los periodos de liberalización económica son los que más han dañado a la base de la reproducción social de los pueblos indígenas. Entonces, por supuesto, eso es un aspecto fundamental, ¿no?, que habría que ver incluso luego con más detalle. Y por lo mismo, un aspecto que hay que rescatar, que no quiero dejar pasar, es la idea de la educación tiene que ser para todos, la educación intercultural. Si la restringimos a la población indígena, los volvemos a mantener segregados, ellos reflexionando cómo se articulan con la ciudad nacional, pero ignorados por el resto de la población. Y es algo que significa un cambio del sistema educativo nacional. Que es uno de los argumentos que incluso sectores de izquierda han dado en contra de los acuerdos de San Andrés de la Raíza. Hay que leer los discursos espantosos que se dijeron en el Congreso con este motivo. Vamos a segregar. No, hay que replanteárselos, ¿no cree usted? La intercultural es para todos. Entonces vamos al tema. ¿Cómo darle interés y cómo darle acceso a la totalidad, bueno, o a los interesados de la población nacional en hablar lenguas indígenas, guaranizar? En conocer las culturas y en hablar las lenguas, las dos cosas, ¿verdad? Ver, o sea, pero yo creo que es más fácil la entrada por la vía de la cultura. Está el caso de Bolivia, ¿verdad?, que también planteó la educación bilingüe para todos y tuvo la dificultad de que metió la lengua como tal, digamos, ¿no? Entonces estudiaba gramaticalmente el quechua y gramaticalmente el aymara, y entonces la población no indígena odió esas lenguas, ¿no? Entonces es mucho más suave la entrada por la vía de la cultura. Vamos conociendo las culturas que nos hacen ser diversos y ricos y plurales, y a partir del conocimiento de la cultura conozcamos también la lengua, ¿no? Entonces esto es un intento que cuando yo estuve a cargo de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe hicimos, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a meter la cultura, las culturas en plural medios indígenas, de comunicación, pero y también en el currículum? En el currículum es absolutamente fundamental, si no, otra vez, nos están privando del derecho de conocer nuestra propia diversidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, le preguntamos a los pueblos indígenas, ¿qué es lo que tú consideras que todos los mexicanos deben saber sobre tu cultura? Y después de 2 días de discusión con los diferentes pueblos indígenas, elaboramos una serie de fichas y pudimos hacer una sugerencia de introducción de diversidad cultural en el currículum. ¿Eso está reflejado en el libro de texto gratuito o no? Desgraciadamente no, desgraciadamente. ¿Qué parte se dedica a la historia en el antigua programa de sí, México? En el programa sí, y en los libros de texto no. ¿En eso América Latina está igual? No, yo creo que está dispareja. Pienso que México pertenece a un grupo de países de cierta avanzada en este debate. Con todos los problemas... Con todos los problemas que hemos tenido. Constituye una especie de grupo de avanzada muy comprometido con la idea, ¿no? Yo quería destacar un poco como pronóstico que la clave de esta problemática
se va a sentar, va a ser aceptada en la ciudadanía mexicana el día en que se equilibre la propuesta de multiculturalismo desde la escuela con el multiculturalismo de facto que está ocurriendo en las grandes ciudades, en la migración, donde la gente está dando experiencias muy innovadoras que significan el enriquecimiento del concepto de ser ciudadano mexicano. Que la escuela todavía... No ciudadano universal, no ciudadano europeo, ciudadano mexicano como especificidad. Y con esa capacidad organizativa de transmitir sus recursos culturales, lo vemos con el centenar de neocomunidades étnicas en California, en Texas, donde hay condiciones que no hemos sabido aprovechar para recuperar tradiciones, para transmitir el idioma indígena. Esas comunidades étnicas que están en la migración contienen claves que la escuela tiene que leer bien, mejor, porque los ciudadanos se sienten... Es decir, que no es una traición a la mexicanidad, no, porque la derecha durante mucho tiempo, sí, de ninguna manera. La derecha dijo que esta era una influencia norteamericana claro, y de otros países para acabar con nuestra gran defensa que era la hispanidad. Con todo respeto, pues somos españoles, pero no es así. La hispanidad es una de nuestras vertientes culturales, muy importante también. Sin duda. Lo que habría que tener en cuenta es que no es solo incluir o reconocer o conocer las culturas desde mi punto de vista, sino tener una idea de nación, de país que los incluya. Son parte de nuestra historia, qué han hecho, Están quiénes excluidos. son sus héroes, quiénes son sus héroes, cómo han participado, qué han dado, qué les ha costado, con qué han contribuido, y decirlo explícitamente en el mismo espacio. No hay que crear espacios nuevos para incluir la cultura, sino en nuestra narrativa de la nación, que sean parte de ella y de manera que los podamos ver todos como ciudadanos mexicanos, que lo son, pilares de la construcción de la Bueno, nación. tenemos ciertas ventajas. En México, por ejemplo, hay el culto a los grandes héroes indígenas de toda la población. Cuauhtémoc es un héroe nacional, el emperador Cuauhtémoc, pero no conocemos su cultura, o es un mito. No, pero no conocemos del todo a los héroes indígenas mismos. Es decir, los que aparecen en la historia casi todos son bandidos y gente que se ha rebelado, los que son conocidos con nombre, ¿no? Pero decir, por ejemplo, Zapata, poco se conoce, ¿verdad?, que era hablante de náhuatl. Y muchos otros individuos que han Era construido... hablante cotidiano de náhuatl. Sí. Sí, en Morelos, Sí, pues son en zona nahuatlante. Sí. Estamos hablando en el principio del siglo pasado, por supuesto. Si Producían no, ¿cómo se bandos podía en vivir náhuatl, ahí? ¿Cómo se podía vivir con la gente si no era con náhuatl, no? Y los héroes liberales de clara fisonomía y etnia indígena, como Ignacio Manuel Altamirano, como el Nigromante, ¿hablaban lenguas indígenas o no? ¿O estaban en la moda europeizante? Algunos de ellos, sí. No recuerdo ahora Ignacio Juárez por Ramírez o necesidad, algo. pues, si él aprendió el castellano. Sí. Pero algunos había, sí, sin duda. Y además había una presencia mucho más grande. O sea, la población indígena era muchísimo mayor. Claro. Por lo tanto, la participación ciudadana de los indígenas. ¿Y qué porcentaje era grande de nuestros migrantes de Estados Unidos vienen de las comunidades indígenas? Yo creo que no se sabe el dato, lo que sí es clarísimo es que es creciente, ¿no? Incluso es creciente el número de migrantes monolingües en lengua indígena a Estados Unidos. Me he encontrado algunas comunidades, por ejemplo, los mixtecos, están en el Valle de Stockton, ahí en California, son monolingües indígenas y ahora bilingües indígenas norteamericanos. Claro, y los jóvenes son trilingües. Es fantástico. Sí. Bueno, estamos rozando apenas un tema de un gran interés para el país. Yo quiero decir que esta es una de las cuestiones de las que no se habla, no tanto por vergüenza, sino por ignorancia. Y creo que es un debate que tenemos que abrir. Gracias, maestro, por decirnos que en México estamos un poco más avanzados en el debate, pero yo creo que hay que hacer mucho en la práctica. Y creo que tiene que ver con el valor que nos demos nosotros como mexicanos y con una inserción correcta en el mundo. Yo sigo admirando a los pueblos que han sabido mantener sus tradiciones y que han sabido mantener sus lenguas originales. Y creo que de ellos el mundo puede esperar mucho. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que tengamos una segunda parte y que vayamos viendo, si no cultura por cultura, sí, cuando menos grandes tendencias. Muchas gracias.